comienza el espacio Ser Uno Más de la Familia con el veterinario Antonio Vázquez de la Clínica Cruz Verde. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Chari. Bueno, encantada de tenerte por aquí de nuevo. Ya llevamos 2 capítulos que están disponibles en nuestras redes sociales de Facebook y también en la aplicación de la cadena Serie en Spotify. Ahora vamos ya con el tercero, que se lo vamos a dedicar a las tortugas, porque el 23 de mayo se celebra el Día Internacional de las Tortugas y pues son una más de la familia en muchos hogares. Recordamos que este espacio está dedicado a entender y cuidar de mejor manera a los que son uno más de nuestra familia, nuestras mascotas. Normalmente hablaremos de perros y gatos, pero en esta ocasión también le damos espacio a las tortugas. Antonio, ¿por qué se celebra este día y para qué? Bueno, el 23 de mayo se instauró como Día Internacional de las Tortugas en el año 2000. Fue promovido por una asociación internacional que es la American Turtle Rescue, que es una asociación americana que trabaja para la conservación, el rescate y la previvencia de las tortugas a nivel mundial. Entonces, pues desde el año 2000 se celebra ese día, como hay otro muchísimo más. Y hay muchísimas especies de tortuga, entiendo, ¿no? Nosotros conocemos las más populares, pero ¿cuántas habría? Bueno, se calcula que hay alrededor de 300 especies a nivel mundial. Las tortugas se clasifican en 2 grandes grupos, que son las terrestres y las acuáticas. Y dentro de las acuáticas, pues tenemos las de agua dulce y las marinas. Y dentro de cada grupo pues hay muchísimas especies, viven en climas y en ambientes completamente distintos, desde el desierto más extremo hasta el bosque tropical, hasta los océanos, por supuesto, y en fin, es un animal muy peculiar y que está extendido por prácticamente todo el mundo. Y aunque estén extendidos por todo el mundo, hay muchas especies que están en peligro de extinción. Sí, efectivamente, las tortugas, tanto las terrestres como las marinas, hay un alto porcentaje de ellas que tienen problemas de conservación por múltiples causas. Por ejemplo, una de ellas pues puede ser la explotación directa. Hay muchas zonas del mundo donde se consume la típica sopa de tortuga, que yo no he probado nunca, pero que todos hemos escuchado hablar de ella. Muchas veces también se capturan de forma accidental, o sea, queriendo capturar en el mar a otras especies, pues vienen con las redes y se capturan de forma accidental. Otro de los grandes problemas que presenta es la pérdida de sus hábitats, como otras muchas especies que están amenazadas. El cambio climático aquí también tiene mucho que ver, como es lógico. Los hábitats donde hay algunas especies que necesitan unas condiciones muy particulares, que con la degradación de estos hábitats pues las pierden y van desapareciendo. Otro problema gordísimo en la conservación, todos lo hemos visto alguna vez, imágenes de la proliferación de plástico. Esto se da sobre todo en el mar. Supongo que habrás visto alguna vez las imágenes esas de una pobre tortuguita enredada en un trozo de plástico, que la verdad es que encoge el corazón, y la verdad que es un verdadero problema. También en el caso de ella específicamente es mucho más problemático porque lo ingieren, porque ellas se alimentan en gran parte de medusas, entonces confunden los trozos de plástico que están flotando, los trozos de bolsa de plástico que están flotando, los confunden con medusas y entonces se las comen. Entonces, evidentemente, eso les produce unos problemas digestivos gordísimos. Y también el turismo inconsciente, ahí se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte. Tú sabes, las tortugas marinas, hay una cierta época en que eclosionan los huevos y salen a través de la playa, y ahora pues se ha puesto de moda y a ver la eclosión de los huevos y hay gente que son respetuosas y que no interfieren, pero hay mucha gente que sí interfieren y que dañan los nidos y en fin, y que causan problemas para su desarrollo. ¿Y las que nosotros solemos tener en casa, de qué especies son? Bueno, pues son muy variadas. Marina, evidentemente no. Bueno, no sé si habrá algún friki por ahí que tenga una tortuga marina, pero vamos, es muy complicado. Normalmente son o bien terrestres o en muchos casos acuáticas, pero de agua dulce.
los típicos galápagos de toda la vida, las tortuguitas de Florida, que ya están prohibidas, desde hace tiempo están prohibidas, pero que todavía se siguen viendo por ahí, que hay algunas que llevan años en las casas y todavía se conservan. Esas son las más típicas. ¿Cómo quedan las tortugas con la nueva ley de protección animal? Bueno, pues mira, esto es un tema interesante y que en este espacio yo creo que deberíamos ahondar más adelante un poco más en el tema de los exóticos y la nueva ley de protección animal. A ver, con la nueva ley de protección animal se cambia la filosofía. Antes había una serie de especies que estaba prohibido tenerlas, ¿vale? Por ejemplo, te citaba antes la tortuga de Florida, una de ellas, la de oreja roja. Ahora cambia la filosofía. Ahora mismo lo que se va a hacer, que todavía no se ha hecho, ha salido la ley, pero tiene que salir el reglamento que lo desarrolle, es que se va a sacar un listado positivo. ¿Qué significa esto? Que la ley dirá cuáles son las especies que se pueden tener en casa y todas las demás no se pueden tener. O sea, esto se ha visto, hay muchos países que ya se ha visto que es mucho más efectivo, porque claro, pues no sé, pues especies de tortuga, pues te he dicho que hay 300, empezar a prohibir cada una, pero si nos metemos en especies de reptiles o especies de, bueno, eso es interminable. Entonces, la ley en su momento, bueno, ya se ha definido los primeros, que son lógicos. Ahora mismo en el listado positivo solamente están perros, gatos y hurones. Lo de los hurones es una cosa que todo el mundo pregunta, los perros y los gatos es evidente. Los hurones es una cosa un poquito extraña, lo que pasa es que como esto viene todo derivado de una normativa europea, en el norte de Europa, en los países escandinavos, el hurón es uno de los principales animales de compañía. Entonces, en toda la normativa europea siempre se habla de perros, gatos y hurones, aunque en España la verdad es que el hurón es como un animal de compañía un poquito residual, ¿no? Pero en los países escandinavos y eso hay muchísimo. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. Cuando se desarrolle el reglamento que desarrolle la ley con respecto al listado positivo, pues se definirán exactamente cuáles son las especies que se pueden tener. Y como te decía antes, todas las demás no se pueden tener. ¿Cuáles son las especies que van a entrar en este listado positivo? Pues tienen que cumplir una serie de características. Pues, por ejemplo, que sean fáciles de cuidar, o sea, que sean fáciles de tener en casa y de cuidar, que no sean peligrosas, evidentemente, nada de serpientes venenosas ni películas esas. Que no estén protegidas, evidentemente, que no estén en peligro de extinción, estén protegidas y se cojan de la naturaleza para tú traértela a tu casa. Y una cosa muy importante también, que no sean especies invasoras. Eso es un problema gordísimo que se está dando en España y en todo el mundo, que con el rollo este de traerte las tortuguitas de Florida, por ejemplo, traértelas de mascota, después la tortuguita se escapa o la suelta, no sé cuánto, pasa al medio ambiente y empieza a competir con las especies autóctonas y entonces pues dan muchos problemas. Entonces, ya te digo que cuando salga el reglamento que lo desarrolle, que según la ley no puede tardar más de 2 años, pero bueno, ya ha pasado cerca de 1 y todavía no tenemos nada, pero bueno, en fin, ya lo veremos. Pues todas las especies que cumplan estas características estarán dentro de ese listado positivo y por tanto tú podrás tener en la casa todas las demás, todas las miles o cientos de miles restantes, no se podrán tener. No hay más vuelta que dar. Vale, bueno. Y vamos a hablar un poco de las tortugas, vamos a conocerlas Perdona, Sherry, ya para terminar con este tema. Hay mucha gente que, claro, que se pregunta, bueno, y si yo tengo una especie que no esté en el listado positivo, cuando salga el listado positivo, ¿qué pasará? Bueno, a ver, el mismo reglamento cuando salga determinará qué procedimiento seguir. Es decir, si tú tienes una tortuga de Florida, que ya te digo que ya están prohibidas y que seguro que no van a estar en el listado positivo, y tú tienes una tortuga de Florida que lleva 10 años en tu casa, evidentemente no vas a tener que sacrificarla, ni vas a tener que darla a nadie, ni nada. Eso se establecerá la forma de registrarla o lo que sea, y esos individuos concretos que ya estén en las casas, pues se supone que seguirán en la casa hasta que mueran y ya está. Lo que se trata es que no sigan aumentando.
¿vale? Bueno, sacrificarla nunca sería la opción, exactamente, no, por supuesto que no, y por supuesto es que ha habido mucho alarmismo con esto y también esa gente que ya se le va un poco la olla y está pensando en abandonarlo, en quitárselos de encima estas especies que no van a estar permitidas. Por supuesto que eso es, vamos, la última opción no, es que no, yo creo que ni se contempla. Cuando salga el reglamento se establecerá, si tú tienes una especie que ya no está permitida, pues habrá un procedimiento por el cual tú puedas registrarla y podrás tener ese animal hasta que muera y ya está. Lo que no podrás es tener más de esa especie, ¿vale? Bien, queda claro, Antonio. Pues lo que yo quería pedirte es que nos contaras algunas curiosidades de las tortugas para poder conocerlas un poco mejor. Bueno, pues la verdad que las tortugas son unos bichejos bastante peculiares, solamente ya la pinta es bastante, no sé, característica, ¿no? Pues, por ejemplo, algunas curiosidades, no tienen dientes, pero se apañan bastante bien, tienen como una especie de pico córneo y tienen una rugosidades dentro de la boca que con las cuales se apañan perfectamente. La mayoría son herbívoras, algunas son omnívoras, pero se apañan perfectamente. No tienen orejas, pero sí oyen, porque tienen su aparato auditivo, lo que no tienen es el aparato auditivo externo. No tienen cuerdas vocales, pero sí son capaces de hacer sonidos. Son peculiares, sí. Sí, la verdad que sí. El caparazón, que hay mucha gente que piensa que es como una especie de exoesqueleto. En realidad el caparazón es una modificación de la columna vertebral, es su columna vertebral que se ha modificado y ha adquirido esa forma, lo cual pues también es una cosa peculiar y única en el reino animal. Hay algunas que llegan a alcanzar, las tortugas las hay desde diminutas hasta algunas que llegan a alcanzar tamaños enormes. En Galápagos se han pesado ejemplares que pasaban de los 400 kilos, que es un tortugón. Es un tortugón. Hay una cosa también muy curiosa en los nidos. Las tortuguitas antes de eclosionar no son ni machos ni hembras, depende de la temperatura. Es curioso porque cuando nacen con temperatura intermedia, la mayoría son machos, y cuando nacen con temperaturas muy altas o muy bajas, dentro de un rango, lógicamente, estamos hablando, pues la mayoría son hembras, que también es una cosa muy, muy peculiar. Y bueno, y por último, así, resaltarte de como curiosidad, que son uno de los animales más longevos. Sí. Todos hemos tenido en casa tortugas que tú decías, pero si esta tortuga la tenía mi abuela y después pasó a mi madre y ahora la tengo yo, vamos, que no es nada raro. El caso más extremo que se conoce ahora mismo es Jonathan, una tortuga de tierra que vive en la isla de Santa Elena, que es una isla que pertenece a Inglaterra, que está documentado que tiene 192 años. Bueno. Documentado. De hecho, vive en la residencia del gobernador de Santa Elena, y allí la cuidan a cuerpo de rey, y está muy viejita, pero va camino de los 200 años. Vamos a hablar del cuidado de la tortuga que tenemos en casa. ¿Necesita algún cuidado especial? ¿La tenemos que llevar al veterinario en algún momento específico? Bueno, como te he dicho antes, tortugas hay de muchos tipos, entonces dependiendo de qué tipo sea, pues necesitará un cuidado u otro. Evidentemente, si es una tortuga de agua acuática, pues hay que suministrarle un sitio donde pueda bañarse, donde pueda estar fresquita, ¿vale? Si es de tierra, pues todo lo contrario. La temperatura también es un tema muy importante. Ten en cuenta que son animales de sangre fría, o sea que depende del calor que tú le proporciones para su ciclo vital. La mayoría de ellas hibernan. Todos hemos tenido tortugas de chicos y eso en casa, que en invierno pues desaparecían, y tú decías, la tortuga se ha perdido, y no se había perdido. En cuanto llegaba la primavera, empezaban a calentar los días, de pronto aparecía otra vez la tortuga ahí por el patio, por donde fuera. Entonces, la verdad que dependiendo de qué especies sean, pues necesita unos cuidados y otros. Y con respecto al veterinario, bueno, pues
básicamente lo que sí se hace son desparasitaciones, tanto internas y algunas veces le hace falta externas, y poco más. El tema de vacunación y eso normalmente no se hace por protocolo, y a no ser que estén enfermas o que tengan algún problema, no tienen ¿Suelen mucho convivir bien con perros y gatos? Bueno, con los con los perros menos, porque los perritos tienen la fea costumbre de intentar sacarla del caparazón a la fuerza, y yo he visto en la clínica más de un desastre. Mi hijo no hace mucho me mandó una foto de una que estaban tratando allí en la facultad de veterinaria, que el animalito, el perro, le había arrancado completamente el caparazón y le había dejado en carne viva. Entonces, bueno, hay de todo. Hay casos que la convivencia es mejor, pero hay otras que es un poquito regular. Uh-huh. Y en el caso de que el caparazón sufra algún daño, ¿se repara fácilmente? Sí, hay técnicas de reparación. Yo no es mi especialidad, pero sí hay técnicas. Esta, por ejemplo, que te digo, el caparazón se pegó con los tites, literal. Uh-huh. Se le hizo una buena cura, se pegó con los tites, y que yo sepa, va bien, ha salido para adelante y va bien. Pero sí hay técnicas para regenerar, para ayudarle a regenerar el caparazón, sí. Uh-huh. Lógicamente, gente que está especializada, como es lógico. Bueno, pues esperemos que este capítulo le sirva a nuestros oyentes, sobre todo para concienciarse de lo que se puede tener en casa, de lo que no, cómo se tienen que cuidar a todos estos animales para que sean uno más de la familia, no los dejemos apartados. Muchísimas gracias, Antonio Vázquez, veterinario de la Clínica Cruz Verde. Nos vemos en el siguiente capítulo, a ver qué tema tratamos. Muchas gracias. A ti, Chari.